Al hospedarse en un hotel de lujo, un millonario quedó paralizado al ver a una limpiadora idéntica a su amada desaparecida. La misma desapareció hace 25 años. El reloj marcaba las 9 de la noche cuando Emiliano Morales llegó al Hotel del Sol, un emblema de lujo y sofisticación en el corazón de la Ciudad de México. La conferencia internacional que lo había llevado hasta allí era una de las más importantes de su carrera reciente. Emiliano, un hombre conocido por su habilidad para transformar cualquier proyecto en un éxito rotundo, rara vez se hospedaba en hoteles. Prefería el aislamiento de sus propiedades privadas, pero esta vez, la recomendación de su equipo había sido clara. El Hotel del Sol ofrecía no solo comodidad, sino la discreción que él valoraba tanto. Mientras cruzaba el vestíbulo, sus pasos resonaban sobre el mármol blanco perfectamente pulido. Las luces cálidas de las lámparas colgantes creaban un ambiente acogedor, casi irreal. Emiliano, acostumbrado al ajetreo y la precisión, entregó su equipaje sin mirar al recepcionista, quien le dio la bienvenida con una sonrisa impecable. Subió a su suite en el último piso, donde le esperaba una vista privilegiada de la ciudad. Desde el balcón, Emiliano observó la inmensidad de la Ciudad de México. Las luces se extendían hasta el horizonte, un mar brillante que contrastaba con el vacío que sentía en su interior. A pesar de su fortuna y sus logros, había una sombra que nunca había logrado disipar: el recuerdo de Isabel, el gran amor de su vida, perdido hace 25 años. La pérdida había sido un golpe devastador, pero él, como siempre, había seguido adelante, enterrando el dolor bajo una montaña de trabajo. Esa noche, mientras se ajustaba el reloj y se preparaba para cenar en el restaurante del hotel, un pensamiento fugaz cruzó su mente. ¿Por qué sigo pensando en Isabel después de tanto tiempo? Sus recuerdos de ella eran intensos, como una llama que se negaba a extinguirse. Su risa, su mirada, y la última vez que la vio antes del accidente, lo perseguían como un eco distante. El restaurante del hotel era una obra maestra de elegancia. Las mesas estaban adornadas con manteles blancos impecables y cubiertos de plata reluciente. Los candelabros de cristal proyectaban destellos sobre las paredes, mientras los huéspedes conversaban en un murmullo refinado. Emiliano eligió una mesa apartada, donde pudo disfrutar de su cena en relativa soledad. No tenía ánimo para socializar, y aunque era un hombre de negocios acostumbrado a reuniones constantes, esa noche prefería la tranquilidad. Al terminar, decidió subir a su habitación. Había sido un día largo y el cansancio comenzaba a hacer mella en él, pero justo cuando giró hacia el corredor que llevaba a su suite, su vida cambió para siempre. A pocos metros, una joven empujaba un carrito de limpieza. Vestía un uniforme sencillo, pero fue su rostro lo que lo paralizó. Emiliano se quedó inmóvil, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza descontrolada. Era Isabel, o al menos, eso creyó en un principio. Sus ojos, su cabello, su expresión, todo en ella evocaba a la mujer que había amado más que a nada en el mundo. «Buenas noches, señor», dijo la joven con una sonrisa cortés, inclinando ligeramente la cabeza antes de continuar su camino. Su voz era diferente, más juvenil, pero eso no apagó la increíble semejanza. Emiliano no pudo responder. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Se quedó allí, mirando cómo ella se alejaba y desaparecía tras una puerta al final del pasillo. De pie en medio del corredor, sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. La lógica le decía que era imposible. Isabel había desaparecido hacía más de 2 décadas, y aunque nunca encontraron su cuerpo, todo indicaba que había muerto. Pero sus ojos no podían ignorar lo que acababan de ver. ¿Era posible que esta joven estuviera relacionada con Isabel? ¿Y si ella estaba viva, en algún lugar, esperando ser encontrada? Emiliano regresó a su suite en estado de confusión. Se dejó caer en el sillón de cuero junto a la ventana, repasando el rostro de la joven una y otra vez en su mente. Era una coincidencia, una cruel jugada del destino. No logró dormir esa noche. Pasó las horas caminando de un lado a otro, observando las luces de la ciudad y recordando los detalles del día en que Isabel desapareció. A la mañana siguiente, después de un desayuno apresurado, convocó a su asistente personal. Era un hombre leal que conocía a Emiliano mejor que nadie, aunque pocas veces cuestionaba sus decisiones. «Necesito que averigües algo»,
le dijo Emiliano con voz firme, mientras revisaba unos documentos en su tablet. Quiero que me encuentres información sobre una empleada del hotel, una joven que trabaja en el área de limpieza. ¿Cómo se llama?, preguntó el asistente, levantando una ceja. No lo sé, respondió Emiliano, haciendo una pausa. Pero me parece conocida. Sus palabras eran medidas, pero su tono dejaba entrever la urgencia detrás de su solicitud. Su asistente asintió, sabiendo que el empresario no solía pedir cosas sin una razón importante. Mientras tanto, Marisol, la joven que había llamado la atención de Emiliano, continuaba con su rutina diaria. No había notado la intensidad de su mirada en el corredor, pero sí le había parecido extraño el breve silencio que siguió a su saludo. Era común que los huéspedes ricos fueran distantes, incluso extraños, y no pensó mucho en el incidente mientras doblaba sábanas en el almacén. Para ella, esa era solo otra jornada en el Hotel del Sol, uno más de los muchos días dedicados a ahorrar para su familia. Sin embargo, para Emiliano, ese encuentro había cambiado todo. Sentía una mezcla de inquietud y esperanza que no podía ignorar. Había pasado mucho tiempo desde que se permitió creer que Isabel podría estar viva, pero ahora, algo en su interior le decía que debía buscar respuestas, aunque eso significara abrir heridas que nunca habían sanado. Emiliano se levantó temprano, aún con la imagen de la joven grabada en su mente. Su mente repasaba cada detalle, sus ojos, la forma en que sonrió, la manera en que se movía por el pasillo. Era como si el tiempo hubiera retrocedido 25 años, llevándolo de vuelta a aquellos días en que Isabel llenaba su vida de luz. La coincidencia era demasiado grande como para ignorarla. Mientras se servía un café en la sala de su suite, su asistente llegó con un informe preliminar. Se llama Marisol Torres, dijo, dejando una carpeta sobre la mesa. Emiliano dejó la taza a un lado y comenzó a revisar los documentos con rapidez. Según la información, Marisol trabajaba en el hotel desde hacía 2 años. Tenía 23 años. Había crecido en un orfanato en Puebla y no tenía registros familiares más allá de eso. Huérfana, murmuró Emiliano, deteniéndose en ese detalle. Un destello de tristeza cruzó su rostro. Isabel también había perdido a sus padres a una edad temprana, y el paralelismo era imposible de ignorar. Apretó los labios, cerrando la carpeta lentamente. Necesitaba saber más. Mientras tanto, Marisol, completamente ajena a la investigación en curso, comenzaba su jornada. Había llegado al hotel a las 6 de la mañana, lista para encargarse de los pisos asignados, aunque el trabajo era agotador. Se sentía agradecida. El salario, aunque modesto, le permitía enviar dinero a la familia que la había cuidado tras salir del orfanato. Su vida no era fácil, pero ella enfrentaba cada día con una sonrisa y un esfuerzo constante. Sin embargo, esa mañana algo la inquietaba. Durante el desayuno en la cafetería del personal, escuchó a 2 compañeras mencionar al hombre importante, que se hospedaba en la suite más cara del hotel. Una de ellas dijo que lo había visto hablando con el gerente, y la otra añadió que parecía estar buscando algo, o alguien. Marisol no prestó mucha atención al chisme, pero un pensamiento fugaz cruzó su mente. ¿Sería el mismo hombre que la miró de manera tan extraña la noche anterior? Mientras limpiaba los pasillos, su mente divagaba entre recuerdos y pensamientos. Había algo en la mirada de Emiliano que la había dejado intrigada, aunque no entendía por qué. Tal vez solo estaba cansado, se dijo a sí misma, sacudiendo la cabeza para despejarse. No tenía tiempo para distracciones. En la suite, Emiliano estaba sumido en sus propios recuerdos. Cerró los ojos y dejó que su mente lo transportara al pasado. Recordó el día en que conoció a Isabel. Había sido en un evento benéfico organizado por una empresa amiga. Ella no era parte de la alta sociedad. Trabajaba como asistente en el evento, y su encanto natural había capturado su atención de inmediato. A pesar de sus diferencias, comenzaron una relación apasionada que desafiaba todas las expectativas. Todo parecía perfecto, hasta aquel fatídico día. Emiliano e Isabel estaban de viaje en Puebla, explorando la región como una escapada romántica. La carretera estaba vacía y la tarde tranquila. De repente, un camión apareció en dirección contraria, perdiendo el control. Emiliano intentó esquivarlo, pero el auto salió del camino, cayendo por una ladera. Cuando despertó, Isabel ya no estaba. Su asiento estaba vacío,
y todo lo que encontró fue un trozo de su vestido enganchado en una rama cercana. A pesar de los esfuerzos de búsqueda, nunca encontraron su cuerpo. Las autoridades concluyeron que probablemente había sido arrastrada por la corriente de un río cercano, pero Emiliano nunca aceptó esa explicación. Durante meses, buscó pistas, contrató investigadores privados y ofreció recompensas, pero Isabel parecía haberse desvanecido en el aire. Con el tiempo, los demás le dijeron que debía seguir adelante, pero para Emiliano, la herida nunca cerró. De vuelta al presente, Emiliano abrió los ojos con una resolución renovada. Si existía la más mínima posibilidad de que Marisol estuviera conectada con Isabel, debía descubrirlo. Su asistente interrumpió sus pensamientos con una nueva actualización. Marisol estaría trabajando en el piso de la suite al mediodía. Emiliano decidió que sería el momento perfecto para hablar con ella. A esa hora, Marisol se encontraba limpiando un cuarto cercano a la suite de Emiliano, cuando sintió una presencia detrás de ella. Al voltear, lo vio parado en la puerta, con las manos en los bolsillos y una expresión indescifrable. «Disculpa», dijo Emiliano con voz tranquila. «¿Puedo hacerte una pregunta?» Marisol lo miró con cautela, dejando a un lado el trapo que tenía en las manos. «Claro, señor», respondió, intentando mantener la compostura. Emiliano dio un paso hacia ella, evaluando cada palabra antes de hablar. «Tu medallón», dijo, señalando el pequeño colgante que brillaba bajo la luz. «¿De dónde lo sacaste?» Marisol frunció el ceño, sorprendida por la pregunta. «Siempre lo he tenido», respondió, tocando el colgante inconscientemente. «No sé mucho sobre él. Solo sé que es lo único que tenía conmigo cuando me dejaron en el orfanato». El corazón de Emiliano se aceleró. El medallón era idéntico al que le había dado a Isabel poco antes de su viaje. Su mente comenzó a formular teorías, pero sabía que debía proceder con cautela. «Es interesante», dijo, retrocediendo un poco. «Es muy bonito». «Gracias», dijo Marisol, aún confundida por el interés repentino del huésped. Cuando Emiliano regresó a su suite, ya no había dudas en su mente. El medallón era una conexión tangible con Isabel. La pregunta ahora era, ¿qué más había detrás de la historia de Marisol? Mientras miraba por la ventana, sintió que algo grande estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría su vida para siempre. Emiliano pasó el resto del día con la mente ocupada en el medallón de Marisol. Cada vez que cerraba los ojos, podía visualizar con claridad aquel objeto que tanto significado había tenido en su vida. Isabel lo había llevado siempre, un regalo que él mismo le había dado poco después de conocerse. El hecho de que Marisol tuviera algo tan similar no podía ser una simple coincidencia. Esa noche, mientras el hotel comenzaba a llenarse con el bullicio de los huéspedes cenando en el restaurante principal, Emiliano se reunió con su asistente en la suite. La carpeta que había recibido por la mañana no era suficiente. Quería saberlo todo sobre Marisol, de dónde venía, qué sabía de sus padres, y si había alguna conexión directa con Isabel. «Necesito más detalles», le dijo Emiliano, mirando a su asistente con intensidad. «Busca registros en Puebla. Quiero saber cómo llegó al orfanato y quién la dejó allí». «Eso puede tomar tiempo», respondió el asistente, tomando notas en su tablet. «Pero haré las llamadas necesarias. Si hay algo que encontrar, lo sabremos». Mientras el asistente salía de la suite, Emiliano sintió que la ansiedad lo consumía. No era un hombre acostumbrado a esperar. En los negocios, siempre tomaba decisiones rápidas y directas. Sin embargo, sabía que en este caso la paciencia era su única opción. Decidió que necesitaría acercarse más a Marisol sin asustarla. Por alguna razón, sentía que ella era la clave para descubrir qué había pasado con Isabel. Al día siguiente, Emiliano encontró a Marisol en el pasillo, empujando su carrito de limpieza. Esta vez, se propuso ser más discreto, actuando como si su encuentro anterior no hubiera sido tan extraño. «Hola», la saludó con una sonrisa tenue, intentando parecer relajado. «Buenos días, señor», respondió Marisol con educación, pero sin detenerse. «Marisol, ¿verdad?», preguntó Emiliano, fingiendo haber recordado su nombre de manera casual. Marisol se detuvo, sorprendida de que él supiera cómo se llamaba. «Sí, señor», respondió, insegura de hacia dónde iba la conversación. «Quería agradecerte por tu trabajo», continuó Emiliano. «El hotel está impecable. Eres muy eficiente.
Marisol parpadeó, desconcertada. Rara vez los huéspedes hablaban directamente con ella, y mucho menos para agradecerle. «Gracias, señor. Solo hago mi trabajo». «¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?», preguntó Emiliano, fingiendo un interés casual. «Un poco más de 2 años», respondió ella, sin saber si debía continuar la conversación. Aunque Emiliano parecía amable, su mirada intensa la hacía sentir un poco incómoda. «Perdón, pero tengo que continuar con mi turno». «Claro», dijo Emiliano, dando un paso atrás. «Gracias por responder». Mientras Marisol se alejaba, Emiliano no pudo evitar sentir que su plan de acercarse a ella no estaba funcionando como esperaba. Necesitaba otra estrategia. Regresó a su suite y llamó a su asistente para asegurarse de que la investigación avanzara. Por su parte, Marisol no podía quitarse de la cabeza la extraña interacción con Emiliano. Aunque sus palabras eran amables, había algo en su tono que la inquietaba. Decidió no darle demasiada importancia y continuó con su día, pero las dudas seguían rondando en su mente. ¿Por qué querría hablar conmigo un hombre como él?, pensó mientras limpiaba una habitación. Esa tarde, el asistente de Emiliano llegó con una actualización. «He rastreado el orfanato donde creció Marisol», dijo, dejando su tablet sobre la mesa. «Según los registros, fue dejada allí cuando era un bebé, pero no hay información sobre quién la dejó. Parece que simplemente apareció frente a la puerta una noche». «¿No hay registros de nada?», preguntó Emiliano, frustrado. «El director del orfanato mencionó algo interesante», continuó el asistente. «Dijo que Marisol llevaba puesto un medallón cuando la encontraron. Lo han mencionado en varios documentos porque fue lo único que tenía consigo». El corazón de Emiliano dio un vuelco. Si ese medallón era realmente el mismo que había dado a Isabel, significaba que Marisol podía estar directamente relacionada con ella. Pero, ¿cómo era posible? ¿Podría ser su hija? La idea lo dejó sin aliento. «Quiero que hables con alguien del orfanato», ordenó Emiliano. «Necesito más detalles sobre esa noche. Alguien debe recordar algo». Mientras tanto, Marisol terminó su turno y regresó a la pequeña habitación que compartía con otras 2 empleadas del hotel. Mientras se sentaba en la cama, sacó su medallón y lo sostuvo en sus manos. Siempre había sido su objeto más preciado, pero nunca se había preguntado demasiado sobre su origen. Esa noche, por primera vez, se permitió imaginar quién podría haberle dado ese medallón. Tal vez sus padres biológicos, pensó. Tal vez alguien que la amaba. Esa noche, mientras Emiliano revisaba los pocos datos que tenía, recordó con claridad el día en que le regaló aquel medallón a Isabel. Fue durante su primer aniversario juntos. El diseño era único, hecho a mano por un artesano en Puebla. «Siempre lo llevaré conmigo», le había dicho Isabel, sonriendo mientras lo colocaba en su cuello. El hecho de que Marisol tuviera algo tan similar no podía ser una coincidencia. Emiliano estaba más decidido que nunca a descubrir la verdad. Si Marisol era realmente su hija, eso significaría que Isabel no solo había sobrevivido al accidente, sino que también había tenido que enfrentar todo sola. El misterio era más profundo de lo que imaginaba, pero una cosa era segura: no descansaría hasta resolverlo. A la mañana siguiente, Emiliano se despertó con una energía que no había sentido en años. Algo en su interior le decía que estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad, aunque todavía había muchas piezas faltantes en el rompecabezas. Mientras se vestía, su mente seguía divagando sobre el medallón de Marisol, una conexión tangible con Isabel que no podía ignorar. Durante el desayuno, su asistente le entregó un nuevo informe. «Hablé con una de las cuidadoras más antiguas del orfanato», comenzó a explicar. «Ella recuerda claramente la noche en que encontraron a Marisol. Dijo que era un bebé muy pequeño, envuelto en una manta azul, y que llevaba ese medallón puesto. Según ella, no había ninguna nota, ningún indicio de quién podría haberla dejado allí». «¿Mencionó algo más?», preguntó Emiliano, tamborileando los dedos sobre la mesa con impaciencia. «Solo que parecía un abandono deliberado. Quien dejó a Marisol allí se aseguró de que estuviera a salvo, pero no dejó pistas que pudieran llevar a su identidad». Emiliano se recostó en su silla, procesando la información. Si Isabel había sobrevivido al accidente y había tenido un bebé, ¿por qué habría dejado a su hija en un orfanato? ¿Estaba huyendo de algo? ¿O tal vez no tenía otra opción? Las preguntas se acumulaban en su mente, y con cada una de ellas, la necesidad de hablar con Marisol se hacía más urgente.
Mientras tanto, Marisol seguía con su rutina diaria en el hotel, aunque una inquietud latente comenzaba a rondar su mente. Durante años, había aceptado la falta de respuestas sobre su pasado como una parte inevitable de su vida. Había aprendido a enfocarse en el presente y a no cuestionar demasiado las circunstancias que la llevaron al orfanato, pero desde su breve conversación con Emiliano, algo había cambiado. Sus preguntas sobre el medallón despertaron en ella una curiosidad que nunca antes había sentido. Esa tarde, Marisol encontró un momento de descanso en el almacén del personal. Sacó el medallón de debajo de su uniforme y lo sostuvo entre los dedos, estudiando cada detalle. La cadena estaba gastada y el diseño del colgante mostraba signos de desgaste, pero todavía conservaba su elegancia original. «¿De dónde vienes?», murmuró para sí misma, como si el objeto pudiera responderle. De repente, un recuerdo borroso cruzó su mente, como un destello fugaz que no lograba entender del todo. Era una imagen confusa de alguien sosteniéndola en brazos. No podía ver claramente el rostro, pero había una sensación de calidez y seguridad que la envolvía. Marisol cerró los ojos, tratando de aferrarse al recuerdo, pero tan pronto como había llegado, desapareció. Abrió los ojos con un suspiro frustrado. «Tal vez solo lo imaginé», pensó, guardando el medallón de nuevo. Por su parte, Emiliano decidió que era hora de un acercamiento más directo. Esa noche, mientras Marisol limpiaba las habitaciones del piso superior, él salió de su suite y se encontró con ella en el pasillo. «Marisol», la llamó suavemente, deteniéndose a unos pasos de distancia. Ella levantó la vista, sorprendida de verlo de nuevo. «Sí, señor. Espero no molestarte», dijo Emiliano, tratando de sonar amable. «Pero he estado pensando en nuestra conversación de la otra noche, sobre tu medallón». Marisol lo miró con cautela. «¿Por qué le interesa tanto?», preguntó, sin poder ocultar su curiosidad. Emiliano dudó por un momento. No quería asustarla, pero tampoco podía mentirle. «Digamos que me recuerda a alguien», respondió finalmente. «Alguien muy importante para mí». Marisol frunció el ceño, intrigada. «¿A quién?». «Es complicado», admitió Emiliano, «pero creo que podría haber una conexión entre tu medallón y una persona que conocí hace muchos años». Marisol bajó la mirada hacia el colgante que colgaba de su cuello. «Siempre me he preguntado de dónde viene», confesó. «Es lo único que tengo de antes de llegar al orfanato». «¿Alguna vez has tratado de investigar sobre tus padres?», preguntó Emiliano, inclinándose ligeramente hacia ella. Marisol negó con la cabeza. «No», dijo con un tono resignado. «Siempre pensé que, si me dejaron en el orfanato, era porque no querían que supiera de ellos». Emiliano sintió un nudo en el estómago al escuchar sus palabras. Si Isabel realmente había sido la persona que dejó a Marisol en el orfanato, habría sido por amor o por necesidad. Las dudas lo atormentaban, pero decidió no presionar más a Marisol en ese momento. «Tal vez sea hora de buscar respuestas», sugirió, dándole una pequeña sonrisa. «A veces, el pasado guarda secretos que pueden cambiar nuestras vidas». Marisol lo miró por un largo momento, como si intentara descifrar sus intenciones. Finalmente, asintió lentamente. «Tal vez», murmuró, aunque no estaba segura de querer abrir esa puerta. Esa noche, mientras Marisol regresaba a su habitación, no podía dejar de pensar en las palabras de Emiliano. Por primera vez en años, sintió una chispa de esperanza. Si realmente había algo más detrás de su medallón, quería saberlo. Por otro lado, Emiliano se sentó junto a la ventana de su suite. Mirando las luces de la ciudad mientras su mente trabajaba frenéticamente, había dado un paso importante, pero sabía que el camino hacia la verdad apenas estaba comenzando. Ambos, en sus propios mundos, estaban a punto de embarcarse en una búsqueda que cambiaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, Emiliano tomó una decisión crucial. Sabía que si quería respuestas claras, tendría que buscar en el lugar donde todo comenzó, Puebla. Fue allí donde Isabel desapareció hace 25 años, y ahora parecía ser también el punto de origen del misterio que rodeaba a Marisol. Tras una breve llamada a su asistente, organizaron un viaje de última hora para explorar cualquier conexión entre Isabel, Marisol y la ciudad. Mientras tanto, Marisol continuaba con su día, completamente ajena a los planes de Emiliano. No obstante,
Las palabras del empresario seguían resonando en su mente. La idea de buscar respuestas sobre su pasado le provocaba sentimientos encontrados, una mezcla de esperanza y miedo, y si descubría algo que no estaba preparada para enfrentar, aún así, una parte de ella deseaba saber la verdad. Por la tarde, Emiliano encontró a Marisol en el pasillo del piso superior. Esta vez, no perdió tiempo en rodeos. «Marisol, quiero pedirte algo», comenzó, con un tono que parecía casi paternal. «¿Qué cosa, señor?», preguntó ella, deteniéndose mientras sostenía un cubo de limpieza. «Voy a Puebla. Es un viaje personal», dijo Emiliano, midiendo cada palabra. «Creo que podría haber algo allí que te interese, algo sobre tu pasado». Marisol lo miró con los ojos entrecerrados, intentando descifrar sus intenciones. «¿Por qué le importa tanto mi pasado? Apenas me conoce». «Es cierto», admitió Emiliano, cruzando los brazos, «pero creo que podría haber una conexión entre tú y alguien que fue muy importante para mí, alguien que también desapareció en Puebla». La joven quedó en silencio. Sus dedos inconscientemente buscaron el medallón que colgaba de su cuello, como si fuera un escudo protector. Después de unos segundos, respiró hondo y respondió: «Está bien. Si cree que puedo encontrar algo, iré con usted». Emiliano sintió una mezcla de alivio y determinación. Sabía que convencerla no sería fácil, pero ahora que tenía su cooperación, el siguiente paso estaba claro. El viaje a Puebla fue discreto. Emiliano había organizado un transporte privado para evitar llamar la atención, y durante el trayecto, intentó no abrumar a Marisol con preguntas. Sin embargo, la joven no pudo evitar notar su nerviosismo. Aunque Emiliano era un hombre serio y reservado, su mirada delataba una mezcla de emociones que ella no podía descifrar. «¿Qué le pasó a la persona que menciona?», preguntó Marisol finalmente, rompiendo el silencio. Emiliano tardó unos segundos en responder. Miró por la ventana, como si buscara las palabras correctas. «Desapareció», dijo con voz baja. «Hace muchos años, en un accidente, nunca encontré su cuerpo». Marisol sintió un nudo en el estómago. Aunque no conocía los detalles, podía imaginar el dolor detrás de sus palabras. «Debe haber sido muy difícil», murmuró. «Lo fue», admitió Emiliano, mirándola de reojo. «Pero nunca dejé de buscar respuestas, y ahora creo que tú podrías ayudarme a encontrarlas». Marisol no respondió. En su mente, el viaje se transformó en algo más que una simple búsqueda. Se convirtió en una oportunidad de descubrir quién era realmente. Llegaron a Puebla al atardecer, cuando el sol bañaba las montañas y las calles empedradas de la ciudad con una cálida luz dorada. Emiliano se sintió invadido por una oleada de recuerdos. Era como si cada esquina le trajera de vuelta momentos con Isabel, caminando juntos por el mercado, probando comida típica en los puestos callejeros, riendo en una plaza bajo la sombra de los árboles. El primer lugar que visitaron fue la iglesia principal del pueblo, un punto de referencia donde Emiliano e Isabel solían detenerse para admirar la arquitectura. Marisol, aunque no entendía completamente el significado del lugar, sintió una extraña familiaridad, mientras Emiliano hablaba con algunos habitantes locales en busca de información. Marisol paseó por la plaza frente a la iglesia, observando los detalles de los alrededores. De repente, algo llamó su atención. Una pequeña tienda de antigüedades al otro lado de la calle. En el escaparate, vio un colgante que le recordó al suyo. Sin pensarlo 2 veces, cruzó la calle y entró en la tienda. El anciano detrás del mostrador la saludó con una sonrisa amistosa. «¿Puedo ayudarte en algo, señorita?», preguntó. Marisol señaló el colgante. «Ese medallón se parece mucho al mío», dijo, sacando su propio colgante para mostrárselo. El anciano frunció el ceño mientras examinaba ambos objetos. «Es curioso», dijo después de un momento. «Este diseño es único. Fue hecho por un artesano local hace muchos años. Ya no se hacen piezas como estas». «¿Sabe algo sobre el artesano?», preguntó Marisol, intrigada. «Hace tiempo que falleció», respondió el hombre, «pero su taller estaba en una pequeña villa a las afueras de Puebla. Creo que alguien de su familia aún vive allí». Marisol sintió que su corazón se aceleraba. Agradeció al anciano y salió corriendo para buscar a Emiliano, quien todavía hablaba con un grupo de lugareños. «Señor Morales», lo llamó, interrumpiendo la conversación. Emiliano se volvió hacia ella, sorprendido por su tono urgente.
¿Qué pasó?, preguntó, mientras ella se acercaba. Encontré algo, dijo Marisol, mostrándole el colgante. El hombre de la tienda dijo que este diseño es de un artesano que vivía cerca de aquí. Creo que debemos investigar más. Emiliano tomó el colgante en sus manos, estudiándolo detenidamente. Era idéntico al que él recordaba haber dado a Isabel. Esto es una pista, murmuró. Devolviéndoselo, vamos, no podemos perder tiempo. Con la dirección que les dio el anciano, Emiliano y Marisol se dirigieron hacia la villa donde solía estar el taller del artesano. Mientras el automóvil avanzaba por caminos rurales bordeados de campos verdes y montañas, ambos sintieron que estaban más cerca de descubrir algo importante. Lo que no sabían era que esa búsqueda los llevaría a un descubrimiento que cambiaría sus vidas para siempre. El sol comenzaba a ocultarse cuando Emiliano y Marisol llegaron a la villa que les habían indicado. Era un pequeño asentamiento rural, rodeado de colinas verdes y caminos de tierra. El aire estaba impregnado del aroma a tierra húmeda y flores silvestres, y el ambiente era tranquilo, como si el tiempo se moviera más lento en aquel lugar. Marisol observaba el paisaje con curiosidad, aunque nunca había estado en un lugar así. Algo en su interior le resultaba familiar, como si hubiera visto esas colinas y esos senderos en un sueño. Emiliano, por su parte, estaba inquieto. Cada paso lo acercaba más a una posible verdad, pero también lo llenaba de incertidumbre. ¿Qué pasaría si no encontraban nada? ¿O si la respuesta que buscaban era más dolorosa de lo que podía manejar? Se detuvieron frente a una casa modesta hecha de adobe y madera, con un pequeño jardín al frente lleno de plantas y flores. Un hombre mayor, de cabello gris y manos marcadas por el trabajo, estaba sentado en un banco de madera junto a la puerta, tallando un pedazo de madera con una navaja. Al notar su presencia, levantó la vista con una expresión neutral. «Buenas tardes», saludó Emiliano, acercándose con cautela. «Estamos buscando información sobre alguien que solía trabajar aquí, un artesano que hacía medallones». El hombre dejó su navaja a un lado y entrecerró los ojos, evaluando a Emiliano y Marisol antes de responder. «Ese era mi padre», dijo finalmente. «Murió hace muchos años. Pero sí, hacía medallones». «¿Por qué preguntan?», Marisol dio un paso adelante, mostrando el medallón que colgaba de su cuello. «Tengo esto desde que era bebé», explicó. «Me dijeron que el diseño podría haber sido hecho por su familia». El hombre tomó el medallón con cuidado, examinándolo bajo la tenue luz del atardecer. «Sí», confirmó después de un momento. «Reconozco el diseño. Mi padre solía hacerlos por encargo. Este en particular es especial. Solía hacerlo para parejas, como un símbolo de amor eterno». Marisol intercambió una mirada con Emiliano, quien estaba visiblemente conmovido. «¿Recuerda a quién se lo hizo?», preguntó Emiliano con urgencia. El hombre frunció el ceño, pensativo. «Esto fue hace mucho tiempo», dijo. «Pero sí, creo recordar algo. Era para una joven que vino con su pareja. Querían algo único para conmemorar su amor. No recuerdo sus nombres, pero la mujer era muy bonita, con cabello oscuro y ojos brillantes. Creo que eran de la ciudad». El corazón de Emiliano se aceleró. No tenía dudas de que estaba hablando de Isabel. «¿Recuerda algo más? ¿Dijo algo sobre dónde vivía o qué pasó con ella?». El hombre negó con la cabeza. «No», dijo, «pero ahora que lo pienso, años después escuché que una mujer con esas características apareció en este pueblo, herida. La acogieron en una casa cercana, pero no sé qué fue de ella». «¿Dónde está esa casa?», preguntó Marisol, su voz cargada de emoción. «Está al final del camino», dijo el hombre, señalando con la mano hacia el oeste. «Pero ya no vive nadie allí. La gente se mudó hace tiempo». Sin perder más tiempo, Emiliano y Marisol agradecieron al hombre y se dirigieron hacia la casa que les había señalado. El camino era angosto, bordeado por campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Marisol no podía evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Podría esa casa contener las respuestas que había buscado toda su vida? Cuando llegaron, encontraron una estructura vieja y desgastada por el tiempo. Las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de una de sus bisagras. Emiliano empujó la puerta con cuidado, revelando un interior lleno de polvo y telarañas. A pesar de su estado, todavía se podían ver rastros de vida: un viejo sillón, una mesa con sillas desiguales
y fotografías enmarcadas que colgaban torcidas de las paredes. Marisol se acercó a una de las mesas y vio algo que llamó su atención: una caja de madera pequeña, cubierta de polvo. La abrió con cuidado, encontrando en su interior un pañuelo bordado con iniciales. Las letras eran claras: I y E. «Esto es de Isabel», murmuró Emiliano, tomando el pañuelo entre sus manos. La certeza en su voz no dejaba lugar a dudas. Ese era el rastro que necesitaban. Mientras exploraban más, encontraron un cuaderno viejo en uno de los estantes. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos y dibujos, pero en una de las últimas páginas había algo diferente. Una nota escrita con letra temblorosa. Decía: «Gracias a esta familia por acogerme. No recuerdo quién soy, pero espero encontrar un día la respuesta. Lo único que sé es que debo proteger a mi hija. No puedo quedarme aquí por mucho tiempo. Si alguien encuentra esto, espero que me entiendan». Marisol sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Hija», susurró, mirando a Emiliano con los ojos llenos de lágrimas. «Eras tú», dijo Emiliano, su voz quebrándose. «Isabel estaba hablando de ti». La revelación cayó sobre ambos como una ola, dejando a Marisol temblando mientras intentaba procesar la información. Durante años, había vivido sin saber de dónde venía, y ahora todo comenzaba a tener sentido. Isabel había dejado ese mensaje como una prueba de su existencia, una pista para que alguien pudiera encontrarla algún día. «Tenemos que volver al hotel», dijo Emiliano, con un brillo de determinación en sus ojos. «Si Isabel estuvo aquí, hay una posibilidad de que aún esté cerca. Y si no, estoy seguro de que este lugar guarda más respuestas de las que podemos imaginar». Marisol asintió, todavía en shock, mientras ambos salían de la casa. La noche había caído sobre la villa, pero en sus corazones brillaba una nueva esperanza. La verdad estaba cada vez más cerca, y con ella, la posibilidad de un reencuentro que cambiaría sus vidas para siempre. De regreso al hotel, Emiliano y Marisol viajaron en silencio. La noche se había adueñado del paisaje, y la carretera serpenteante parecía aún más desolada bajo el cielo estrellado. Emiliano sostenía el pañuelo bordado con las iniciales I y E, como si fuera un tesoro. Cada vez que sus ojos se posaban en él, su mente volvía a los recuerdos de Isabel, su risa, su mirada y el amor que compartieron. Ahora tenía una certeza: Marisol era su hija, y posiblemente Isabel seguía viva. Marisol, por su parte, no podía apartar la vista de su medallón. Sentía que todo lo que sabía sobre sí misma estaba siendo desmantelado, pieza por pieza, para dar lugar a una verdad que nunca había imaginado. «¿Por qué nunca vinieron por mí?», pensó. Su mente estaba llena de preguntas, y aunque Emiliano era amable con ella, no podía evitar sentirse confundida y vulnerable. Al llegar al hotel, Emiliano insistió en que se tomaran la noche para descansar antes de decidir el siguiente paso. Aunque su corazón estaba lleno de urgencia, sabía que necesitaban claridad mental para lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, mientras Marisol se dirigía a su habitación después de su turno temprano, algo captó su atención en la cocina del hotel. Una mujer de cabello oscuro, recogido en un moño sencillo, estaba preparando pan recién horneado. La figura era familiar, pero Marisol no podía precisar por qué. La mujer, sin notar su mirada, tarareaba una canción mientras trabajaba, una melodía suave que llenaba el aire con una extraña calidez. Marisol sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la voz de esa mujer que resonaba en lo más profundo de su ser. Se quedó observándola desde la entrada por unos momentos hasta que la mujer, al darse cuenta de su presencia, levantó la vista y le sonrió. «¿Te puedo ayudar en algo, niña?», preguntó con un tono amable. «Ah, no», respondió Marisol, nerviosa. «Solo estaba viendo». La mujer soltó una pequeña risa. «Pasa, no muerdo. ¿Quieres un poco de pan? Está recién hecho». Marisol dudó por un momento, pero finalmente entró en la cocina. La calidez del ambiente y el aroma a pan recién horneado la envolvieron de inmediato. La mujer cortó una pieza y se la ofreció. «Prueba, estoy segura de que te gustará». «Gracias», murmuró Marisol. Tomando el pan, mientras lo comía, observó los movimientos precisos de la mujer, la manera en que sus manos trabajaban con una destreza casi automática. Había algo familiar en ella, algo que no podía explicar. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente la mujer.
Marisol, respondió. ¿Y usted? Me llaman Elena, dijo la mujer con una sonrisa. Llevo años trabajando aquí. Es un buen lugar, aunque extraño mi pueblo a veces. ¿De dónde es?, preguntó Marisol, intentando mantener la conversación mientras su mente buscaba pistas sobre esa extraña familiaridad. De una villa cerca de Puebla, respondió Elena sin levantar la vista de su trabajo. Un lugar pequeño, pero hermoso. Ahí viví por muchos años antes de venir aquí. El corazón de Marisol dio un vuelco. Puebla, repitió, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar. Sí, dijo Elena con naturalidad. Llegué aquí hace mucho tiempo, pero bueno, todos tenemos nuestras historias. No, Marisol no respondió. Su mente estaba en caos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Decidió no presionar más, pero salió de la cocina con el corazón latiendo rápidamente. Necesitaba hablar con Emiliano. Cuando Marisol llegó a la suite de Emiliano, lo encontró revisando el pañuelo bordado y el cuaderno que habían encontrado en la villa. ¿Qué sucede?, preguntó Emiliano al notar su expresión inquieta. Creo que vi a alguien, dijo Marisol, intentando organizar sus pensamientos. En la cocina. Se llama Elena, y dijo que es de una villa cerca de Puebla. Creo que podría ser ella. ¿Estás segura?, preguntó Emiliano, levantándose de inmediato. No lo sé, admitió Marisol, abrazando su medallón con fuerza. Pero hay algo en ella. Su voz, su manera de moverse. No sé cómo explicarlo, pero siento que la conozco. Emiliano asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. Vamos a hablar con ella, dijo con determinación. Cuando llegaron a la cocina, Elena estaba guardando los utensilios, lista para terminar su turno. Al verlos entrar, levantó la vista con curiosidad. ¿Necesitan algo?, preguntó, mirando a Emiliano y luego a Marisol. Emiliano dio un paso adelante, sus ojos fijos en los de Elena. Perdón por interrumpir, comenzó, con la voz cargada de emoción, pero necesito hacerle una pregunta. Elena frunció el ceño, confundida, pero asintió lentamente. Claro, ¿de qué se trata? ¿Reconoce este pañuelo?, preguntó Emiliano, extendiéndolo hacia ella. Elena lo tomó con cuidado, estudiándolo por un momento. Su expresión cambió de inmediato. Sus manos temblaron y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Dónde encontraron esto?, preguntó con voz temblorosa, apretando el pañuelo contra su pecho. En una villa cerca de Puebla, respondió Emiliano, dando un paso más cerca. ¿Es suyo? Elena asintió lentamente, pero su rostro mostraba una mezcla de confusión y dolor. Yo no sé, murmuró. Recuerdo cosas, pero hay partes que no. Este pañuelo lo bordé, pero no sé para quién. Emiliano sintió que el aire lo abandonaba. Elena, dijo, mirándola con intensidad. ¿Es posible que usted sea Isabel? La mujer retrocedió un paso, como si esas palabras hubieran golpeado algo profundo en su interior. Isabel, repitió, como si la palabra le resultara extrañamente familiar. Marisol observó la escena con el corazón en un puño. Había algo en los ojos de Elena que parecía despertar recuerdos enterrados, como si una barrera invisible comenzara a romperse. Sí, dijo Emiliano, acercándose un poco más. Isabel, ¿es usted? Elena no respondió de inmediato. Sus manos temblaban, y su respiración se volvió irregular. No lo sé, susurró finalmente, dejando caer el pañuelo al suelo. No lo sé. La cocina quedó en completo silencio tras las palabras de Elena. Emiliano y Marisol la observaban con expectación, mientras ella se aferraba al borde de la mesa, como si tratara de estabilizarse. Su mente parecía estar navegando entre recuerdos confusos y emociones reprimidas. El pañuelo bordado y la mención del nombre Isabel habían abierto una puerta, pero aún faltaba mucho por descubrir. Necesitamos hablar, dijo Emiliano con voz firme, aunque su tono era amable. Esto es muy importante, Elena. O Isabel, si ese es su verdadero nombre. Elena negó con la cabeza, claramente angustiada. No sé quién soy, murmuró. He vivido tanto tiempo sin respuestas que aprendí a ignorar las preguntas. Pero ahora no estoy segura de nada. Marisol dio un paso al frente, sus ojos llenos de compasión. ¿Podemos ayudarla a recordar?, preguntó suavemente. Hay cosas que podrían conectar todo. Elena levantó la vista hacia ella, observándola detenidamente.
Había algo en los ojos de Marisol que la inquietaba, una sensación familiar que no podía explicar. Finalmente, asintió, aunque su expresión era cautelosa. «Está bien», dijo en un susurro, «pero no prometo nada». Emiliano decidió llevar la conversación a un lugar más privado. Sugirió que se reunieran en su suite. Lejos de las miradas curiosas del personal y los huéspedes del hotel, Elena aceptó, aunque su nerviosismo era evidente. Mientras caminaban hacia el elevador, Marisol permanecía en silencio, procesando la posibilidad de que la mujer frente a ella fuera su madre. Ya en la suite, Emiliano sacó los objetos que habían encontrado en la villa, el pañuelo bordado y el cuaderno con la nota. Colocó ambos sobre la mesa frente a Elena, observando atentamente su reacción. Elena tomó el pañuelo con cuidado, acariciando las iniciales bordadas, mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Esto lo hice yo, dijo con un hilo de voz. Recuerdo el bordado, pero no recuerdo por qué lo hice. ¿Y el cuaderno?, preguntó Emiliano. Señalándolo, «¿Reconoce esta nota?». Elena abrió el cuaderno con manos temblorosas y leyó la nota en voz baja. Al llegar a las palabras, «proteger a mi hija», su respiración se cortó. Cerró los ojos con fuerza, como si intentara traer algo a su mente, pero cuando volvió a abrirlos, solo había confusión. «Es como si estuviera viendo un sueño borroso», admitió. «Sé que estas palabras significan algo, pero no puedo conectar los puntos. No puedo recordar nada con claridad». Emiliano intercambió una mirada con Marisol, quien había estado observando en silencio. Finalmente Marisol habló, su voz cargada de emoción. «¿Podría ser que usted sea mi madre?», preguntó, sosteniendo su medallón con fuerza. Elena levantó la vista hacia ella, sus ojos llenos de incertidumbre. «No lo sé», respondió con sinceridad, «pero hay algo en ti que... no sé cómo explicarlo. Siento que te he visto antes». «Yo crecí en un orfanato», continuó Marisol, con la voz temblando ligeramente. «Me dejaron ahí cuando era un bebé. Con este medallón, es lo único que tengo de mi pasado». Elena miró el medallón con atención, y su expresión cambió. «Ese medallón», susurró, tocándolo con los dedos. «Lo recuerdo, lo vi antes, pero no sé dónde. Se lo di a Isabel», intervino Emiliano, con la voz firme. «Era un regalo, algo especial, si usted recuerda este medallón. Entonces hay una conexión entre usted, Marisol, e Isabel». Elena apretó los labios, su mente claramente luchando por recuperar fragmentos de su memoria. «No sé cómo explicarlo», dijo finalmente. «Hay cosas que reconozco, pero no logro entender por qué. Es como si todo estuviera enterrado bajo una niebla espesa». Mientras la conversación continuaba, Emiliano decidió dar un paso más. «Podemos hacer una prueba», sugirió. «Un análisis de ADN. Si Marisol es su hija, lo sabremos con certeza». Elena parecía dudar, pero finalmente asintió. «Está bien», dijo. «Tal vez sea la única manera de obtener respuestas». Marisol también aceptó, aunque la idea de confirmar algo tan grande la llenaba de nerviosismo. Emiliano se encargó de organizar todo, y esa misma tarde, un médico del hotel tomó las muestras necesarias. Les informó que los resultados tardarían un par de días en llegar. Mientras esperaban, la relación entre los tres comenzó a evolucionar. Marisol y Elena pasaron más tiempo juntas, compartiendo pequeñas historias de sus vidas, intentando encontrar similitudes, aunque no había certezas. Ambas sentían una conexión que iba más allá de las palabras. Por su parte, Emiliano observaba todo con una mezcla de esperanza y ansiedad. Cada interacción entre Elena y Marisol reforzaba su intuición de que estaban unidas de una manera profunda, pero también temía que el pasado de Isabel, o lo que quedaba de él, pudiera traerles más dolor que respuestas. Una tarde, mientras paseaban por los jardines del hotel, Elena se detuvo repentinamente. «Hay algo que recuerdo», dijo, mirando a Marisol con intensidad. «¿Qué cosa?», preguntó Marisol, deteniéndose a su lado. «Tu risa», dijo Elena, con lágrimas en los ojos. «Es como un eco en mi cabeza. No sé por qué, pero siento que la he escuchado antes. Cuando eras pequeña». Marisol sintió que su pecho se llenaba de emoción, aunque todavía no había pruebas concretas. Esas palabras la llenaron de esperanza.
Tal vez sea porque realmente soy tu hija, dijo en voz baja. Elena asintió lentamente, como si estuviera aceptando esa posibilidad. Emiliano, que las había seguido de cerca, decidió no intervenir. Sabía que era un momento importante para ambas, y que las respuestas finales estaban cada vez más cerca. Finalmente, llegó el día en que los resultados del análisis de ADN estarían listos. Emiliano reunió a Elena y Marisol en su suite, con el sobre que contenía la verdad en sus manos. Su corazón latía con fuerza mientras lo abría y leía las primeras líneas. Marisol, dijo finalmente, levantando la vista hacia ella. Es oficial. Elena es tu madre. Elena dejó escapar un sollozo, llevándose las manos al rostro. Marisol, con lágrimas en los ojos, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Fue un momento cargado de emociones, un reencuentro que ambas habían esperado toda su vida. Aunque no lo supieran, Emiliano observó la escena con los ojos vidriosos, sintiendo que una parte de su alma se había sanado. Aunque aún quedaban preguntas por responder, ahora tenían algo que el tiempo nunca podría borrar: la certeza de que eran familia. El abrazo entre Marisol y Elena duró varios minutos. Las lágrimas fluyeron libremente mientras ambas intentaban procesar la confirmación de lo que hasta hacía poco tiempo era solo una posibilidad. Emiliano las observaba en silencio, permitiendo que ese momento íntimo se desarrollara sin interrupciones. Su corazón estaba dividido entre la felicidad de haber encontrado a Marisol y la incertidumbre sobre cómo avanzar con Elena, quien claramente aún luchaba con los fragmentos rotos de su memoria. Gracias, susurró Elena a Emiliano, todavía abrazando a Marisol. No sé cómo llegué hasta aquí, pero ahora sé que no estoy sola. Ella es mi hija. Siempre lo supimos, de alguna manera, respondió Emiliano con una sonrisa cálida. Lo importante ahora es reconstruir el resto de tu historia. Marisol, aún emocionada, miró a su madre con ojos llenos de esperanza. Tal vez podamos encontrar más pistas, algo que te ayude a recordar. No tiene que ser todo de golpe. Elena asintió, pero su rostro reflejaba el peso de la confusión que aún cargaba. Aunque su corazón parecía reconocer a Marisol, su mente seguía atrapada en una niebla de incertidumbre. Esa noche, Emiliano tomó una decisión importante. Convocó a Elena y Marisol a la suite para discutir el próximo paso. Extendió el cuaderno que habían encontrado en la villa sobre la mesa y señaló la nota escrita en las últimas páginas. Esta nota fue escrita por ti, Elena, dijo con firmeza. Habla de proteger a tu hija y de tu falta de memoria. Si logramos descubrir qué ocurrió después de que escribiste esto, podríamos armar el resto del rompecabezas. Elena tomó el cuaderno en sus manos, estudiando la caligrafía con atención. Recuerdo haber sostenido este cuaderno antes, dijo en voz baja. No sé cuándo, pero sé que es mío. ¿Y si volvemos a Puebla?, sugirió Marisol. Tal vez haya algo más en esa casa o en la villa que pueda ayudarte a recordar. Es una buena idea, coincidió Emiliano. Si estás dispuesta a regresar, podemos planear el viaje para mañana. Elena dudó por un momento, pero finalmente asintió. Sí, quiero intentarlo, dijo, con una mezcla de determinación y miedo. Si hay algo que pueda ayudarme a recordar, lo enfrentaré. La mañana siguiente, el grupo regresó a Puebla. Esta vez, el aire del lugar parecía diferente, como si el pueblo estuviera cargado con las promesas de respuestas. Emiliano condujo directamente hacia la vieja casa en la villa, donde habían encontrado el cuaderno y el pañuelo bordado. Elena caminó lentamente por el interior de la casa, tocando las paredes y observando cada rincón. Sus manos rozaban los muebles antiguos, y en su rostro se reflejaba una lucha interna, el intento de conectar los destellos de memoria que comenzaban a surgir. De repente, se detuvo frente a una ventana rota, mirando hacia el exterior. Recuerdo esto, dijo en voz baja. Recuerdo mirar por esta ventana, esperando algo, o alguien. Marisol y Emiliano intercambiaron una mirada esperanzada. ¿Qué más recuerdas?, preguntó Emiliano, acercándose a su lado. Elena cerró los ojos, dejando que las imágenes fluyeran en su mente. Había una mujer, continuó, una mujer que me ayudó. Me cuidó cuando no podía recordar quién era. ¿Sabes cómo se llamaba?, preguntó Marisol con suavidad. Elena negó con la cabeza. No estoy segura,
pero tenía una voz amable. Me decía que todo estaría bien. Decidieron preguntar a los habitantes del pueblo sobre esa mujer. Después de varias horas de conversación con los vecinos, una anciana recordó algo importante. Sí, había una mujer que vivía aquí hace años, dijo. Se llamaba Rosa. Siempre ayudaba a los necesitados. Creo que cuidó a una mujer herida hace mucho tiempo, pero Rosa murió hace varios años. Nadie más vive en su casa. Aunque la noticia fue un golpe, Emiliano decidió que aún podían investigar en la antigua casa de Rosa. Al llegar, encontraron una vivienda aún más deteriorada que la villa. Sin embargo, la entrada estaba abierta, lo que les permitió explorar su interior. En un viejo baúl, encontraron ropa, cartas y objetos personales de Rosa. Pero lo que más llamó la atención fue un pequeño cuaderno con notas que mencionaban a una mujer desconocida en una de las páginas. Rosa había escrito: «La llamo Elena porque no recuerda su nombre. Llegó aquí herida, con un medallón en el cuello y un bebé en brazos. Dice que tiene que proteger a la niña, pero no recuerda por qué». Elena, al leer esas palabras, soltó un grito ahogado. Sus piernas temblaron, y Emiliano la sostuvo antes de que cayera. «Lo recuerdo», dijo entre lágrimas. «Recuerdo a Rosa. Me cuidó cuando no podía recordar nada». «¿Y el bebé?», preguntó Marisol con urgencia. «¿Recuerdas algo sobre mí?». Elena cerró los ojos, y esta vez las imágenes llegaron con más claridad. «Sí», dijo con voz entrecortada. «Te tenía en mis brazos. Siempre te decía que te protegería, pero algo pasó. Alguien nos buscaba. Tenía miedo de que nos encontraran». «¿Quién?», preguntó Emiliano, sintiendo que se acercaban a una revelación importante. «No lo sé», admitió Elena, apretando el cuaderno contra su pecho. «Pero ahora lo recuerdo. Te dejé en el orfanato para mantenerte a salvo. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida». Marisol, con lágrimas en los ojos, abrazó a su madre. «Hiciste lo correcto», dijo. «Me diste una oportunidad de vivir, y ahora estamos juntas». Mientras regresaban al hotel, Emiliano no podía evitar sentir que aún faltaba una pieza crucial en el rompecabezas. Aunque Elena comenzaba a recuperar sus recuerdos, el peligro del pasado seguía siendo un misterio. ¿Quién había obligado a Isabel a abandonar a su hija? ¿Y por qué? Las respuestas parecían estar más cerca que nunca, pero el camino que quedaba por delante estaba lleno de incertidumbre. De regreso al hotel, la tensión en el aire era palpable. Aunque Elena había comenzado a recordar fragmentos de su pasado, todavía había demasiadas preguntas sin responder. Emiliano no dejaba de analizar cada detalle que habían descubierto. Las palabras de Elena sobre el peligro que la obligó a dejar a Marisol en el orfanato lo perturbaban profundamente. ¿Quién o qué representaba esa amenaza? Marisol, por su parte, intentaba procesar las revelaciones. Saber que su madre había hecho todo para protegerla le había dado una nueva perspectiva sobre su pasado, pero también la llenaba de inquietud. Si alguien la buscaba, ¿por qué? ¿Qué querían de ella o de mí?, se preguntaba mientras acariciaba su medallón, como si buscara consuelo en él. Esa noche, Emiliano decidió que era hora de enfrentarse directamente a Elena y obtener más respuestas. La convocó a su suite junto con Marisol, determinado a cerrar el ciclo de incertidumbre que había dominado sus vidas durante tanto tiempo. Elena llegó a la suite visiblemente nerviosa, pero con un destello de determinación en sus ojos. Marisol se sentó a su lado, sosteniéndole la mano como un gesto de apoyo. Emiliano tomó asiento frente a ellas, el pañuelo bordado y el cuaderno sobre la mesa, como si fueran testigos silenciosos de todo lo que estaba por revelarse. «Elena», comenzó Emiliano. Su voz suave pero firme. «Hemos llegado lejos, pero sé que hay más que necesitas recordar. Has mencionado que alguien te buscaba, que tuviste miedo. ¿Recuerdas algo más sobre eso?». Elena bajó la mirada, como si intentara desenterrar recuerdos enterrados profundamente en su mente. Cerró los ojos y respiró hondo antes de hablar. «Había un hombre», dijo finalmente. «No recuerdo su rostro, pero sé que me seguía. Siempre me sentí vigilada, como si no pudiera escapar». «¿Era alguien que conocías?», preguntó Marisol, apretando su mano con más fuerza. «No lo sé», respondió Elena, sacudiendo la cabeza. «Pero tengo la sensación de que estaba relacionado con Emiliano, con tu familia».
Emiliano se tensó al escuchar esas palabras. Su mente comenzó a repasar cada posible conexión con su entorno en aquella época. Había muchas personas con intereses en su vida y sus negocios, pero una figura destacaba entre todas: su tío Arturo, un hombre ambicioso y sin escrúpulos que siempre había resentido el éxito de Emiliano. «¿Arturo?», murmuró Emiliano, como si hablara consigo mismo. Elena levantó la vista al escuchar el nombre, y algo en su expresión cambió. «Ese nombre», dijo con un hilo de voz. «Creo que lo escuché antes. Él quería separarnos». Emiliano se levantó de su asiento, caminando de un lado a otro mientras intentaba unir las piezas. Arturo siempre había mostrado desprecio hacia Isabel, considerando que no era digna de formar parte de su familia. ¿Podría haber estado involucrado en su desaparición? Arturo siempre fue un hombre calculador, explicó Emiliano, mirando a Marisol y Elena. Nunca aceptó mi relación con Isabel. Pensaba que ella me distraía de mis responsabilidades, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. ¿Crees que él tuvo algo que ver con mi desaparición?, preguntó Elena, sus ojos llenos de temor. «Es posible», respondió Emiliano, apretando los puños. «Si él creyó que eliminándote me haría más fuerte o más enfocado, no dudaría en hacerlo». Marisol se estremeció al escuchar esas palabras. Aunque nunca había conocido a Arturo, la idea de que alguien pudiera haber separado a su familia intencionalmente la llenaba de rabia. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, mirando a Emiliano con determinación. «Voy a enfrentarme a él», declaró Emiliano. «Si está involucrado, tiene que responder por lo que hizo». Esa misma noche, Emiliano se comunicó con Arturo, quien aún vivía en una mansión en las afueras de la ciudad. Lo citó en un lugar neutral, asegurándose de que la conversación se llevara a cabo en privado. Mientras tanto, pidió a Marisol y Elena que permanecieran en el hotel por su seguridad. El encuentro tuvo lugar en un club exclusivo, donde Emiliano sabía que nadie los molestaría. Arturo llegó con su característico aire de arrogancia, vestido con un traje caro y una sonrisa cínica en el rostro. «Sobrino», saludó con falsa cordialidad. «Es raro que me llames después de tanto tiempo. ¿A qué debo este honor?». Emiliano no perdió tiempo con rodeos. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo, su tono frío como el acero. «Quiero respuestas sobre Isabel». La sonrisa de Arturo desapareció al escuchar el nombre. Sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y cautela. «No sé de qué hablas», respondió con voz plana. «Isabel desapareció hace años. Tú mismo lo dijiste. No intentes negarlo», replicó Emiliano, acercándose. «Sé que estuviste detrás de su desaparición. Todo apunta a ti, Arturo. ¿Qué hiciste?». Arturo soltó una risa amarga, pero su nerviosismo era evidente. «Siempre fuiste un sentimental, Emiliano. Esa mujer te tenía completamente cegado. Alguien tenía que hacer algo antes de que arruinaras todo lo que habíamos construido». Emiliano sintió que la sangre le hervía al escuchar esas palabras. «¿Qué le hiciste?», exigió, su voz llena de furia. «No fue lo que crees», respondió Arturo, levantando las manos en un gesto de defensa. «No planeé su desaparición. Solo quería asustarla, hacer que te dejara, pero algo salió mal». «¿Qué salió mal?», gritó Emiliano, perdiendo el control. Arturo bajó la mirada, como si finalmente comprendiera la gravedad de sus acciones. «El accidente no debió ocurrir. Yo solo quería que se fuera, pero ella desapareció. Nunca pensé que sobreviviría». Emiliano lo miró con desprecio. «Lo hiciste todo por egoísmo. Destruiste nuestras vidas por tus propios intereses». Arturo no respondió. Su silencio fue una confesión en sí misma. Esa noche, Emiliano regresó al hotel y compartió todo con Marisol y Elena. Aunque la verdad era dolorosa, les dio un cierre a las preguntas que habían atormentado a Elena durante años. «Él nunca podrá borrar lo que hiciste por mí, mamá», dijo Marisol, abrazando a Elena. «Gracias por todo». Elena asintió, sus ojos llenos de lágrimas. «Ahora sé que todo valió la pena. Te tengo a ti, y eso es lo único que importa». Emiliano las observó con una mezcla de orgullo y alivio, aunque aún quedaban heridas que sanar. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su familia estaba completa. La mañana siguiente amaneció tranquila en el Hotel del Sol, pero en la suite de Emiliano, la atmósfera estaba cargada de emociones. La verdad sobre Arturo y su papel en la desaparición de Isabel
había arrojado luz sobre años de dudas y sufrimiento, aunque las heridas del pasado aún estaban frescas. Tanto Emiliano como Elena y Marisol sabían que tenían una oportunidad única de reconstruir sus vidas como familia. Mientras Marisol y Elena compartían un desayuno ligero, Emiliano se unió a ellas con una sonrisa tenue. «He tomado una decisión», anunció, sentándose frente a ellas. «Arturo pagará por lo que hizo. Ya he contactado a mis abogados para presentar cargos en su contra. Lo que hizo no puede quedar impune». Elena asintió lentamente, aunque sus manos temblaban al sostener la taza de café. «Es lo correcto», dijo con voz suave, «pero no quiero que esto nos consuma. Lo que más importa ahora es que estamos juntos». Marisol, con su característico optimismo, sonrió a su madre. «Sí, ya hemos perdido suficiente tiempo. Ahora es momento de empezar de nuevo». Esa tarde, Emiliano llevó a Elena y Marisol a un parque cercano. El aire fresco y los árboles frondosos proporcionaban el escenario perfecto para una conversación tranquila. Mientras caminaban por los senderos, Elena se detuvo frente a una fuente, observando cómo el agua caía en un flujo constante. Sus ojos reflejaban una mezcla de melancolía y esperanza. «Hay algo que quiero decirles a los dos», comenzó, girándose hacia Emiliano y Marisol. «Sé que mis recuerdos no están completos, pero lo que he recuperado es suficiente para saber que no quiero seguir huyendo de mi pasado. Quiero enfrentarlo, con ustedes a mi lado. Siempre estaremos contigo», aseguró Emiliano, colocando una mano en su hombro. «No importa lo que venga, lo enfrentaremos juntos». Marisol sonrió, pero en sus ojos brillaba una pregunta que no podía ignorar. «Mamá», dijo con un tono vacilante, «¿crees que alguna vez recordarás todo?» Elena suspiró, pero su expresión era serena. «Tal vez sí, tal vez no», respondió, «pero ya no tengo miedo de no recordar. Ahora sé que lo más importante no son los detalles que olvidé, sino las personas que tengo frente a mí. Ustedes son mi hogar». Esa noche, Emiliano organizó una cena en el restaurante del hotel. Era su manera de celebrar el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. La mesa estaba decorada con flores frescas, y el ambiente era cálido y acogedor. Elena, con un vestido sencillo pero elegante, se veía radiante, mientras Marisol no podía contener su entusiasmo. Durante la cena, Emiliano levantó su copa para proponer un brindis. «Por nosotros», dijo con voz firme, mirando a las dos mujeres que ahora significaban todo para él, «por la familia que hemos encontrado, incluso después de tantos años, y por el futuro que construiremos juntos. Por nosotros», repitieron Elena y Marisol, chocando sus copas con la de Emiliano. La conversación durante la cena fue ligera y alegre, llena de historias del pasado y sueños para el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, Elena se permitió reír abiertamente, sintiendo que la carga de los años finalmente comenzaba a desvanecerse. En los días siguientes, Emiliano se aseguró de que Arturo enfrentara las consecuencias de sus actos, con la evidencia presentada por sus abogados y la colaboración de las autoridades. Arturo fue acusado formalmente de conspiración y amenazas contra Isabel. Aunque el proceso judicial sería largo, Emiliano estaba decidido a ver que se hiciera justicia. Mientras tanto, Elena y Marisol comenzaron a explorar su relación como madre e hija. Marisol, que siempre había vivido con la incertidumbre de su origen, se sentía completa por primera vez. Por su parte, Elena se esforzaba por recuperar el tiempo perdido, compartiendo con Marisol momentos simples pero significativos, como paseos por la ciudad y largas conversaciones en las que intercambiaban sus sueños y esperanzas. Un día, mientras caminaban juntas por el parque, Marisol le dijo: «Mamá, a veces pienso en todo lo que pasó y siento que el tiempo nos fue robado, pero también creo que lo que importa ahora es que estamos aquí». Elena sonrió, tomando la mano de su hija. «Tienes razón, hija. El pasado es importante, pero no define quiénes somos ahora, y ahora somos una familia». Semanas después, Emiliano decidió que era hora de dar un paso más hacia el futuro. Invitó a Elena y Marisol a su casa en las afueras de la ciudad, un lugar que había estado vacío durante años, como un reflejo de su soledad. «Quiero que este lugar sea nuestro hogar», les dijo mientras recorrían la propiedad. Elena, tocando suavemente las paredes de la casa, se sintió abrumada por una sensación de pertenencia. «Gracias, Emiliano», dijo con los ojos llenos de lágrimas.
No sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho. No necesitas agradecerme nada, respondió Emiliano. Este hogar siempre fue para ti y Marisol, incluso cuando no lo sabía. El día que se mudaron, Emiliano organizó una pequeña ceremonia para marcar el comienzo de su nueva vida juntos, bajo la sombra de un árbol frondoso en el jardín. Elena, Marisol y Emiliano plantaron un rosal, simbolizando el renacimiento de su familia. Mientras cubrían las raíces con tierra, Elena dijo: «Este rosal crecerá fuerte, como nosotros, y florecerá, recordándonos que siempre hay esperanza, incluso después de las tormentas más difíciles». Marisol asintió, sonriendo mientras una lágrima caía por su mejilla. Emiliano, observándolas, sintió que finalmente había encontrado la paz que había buscado durante tantos años. La historia de Emiliano, Elena y Marisol no terminó allí, aunque las cicatrices del pasado siempre serían parte de ellos. Juntos aprendieron a abrazar el presente y a construir un futuro lleno de amor y esperanza, porque, al final, la familia que habían encontrado era más fuerte que cualquier adversidad.